Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. En este día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 50 de Sirácides. Pongamos atención, mis hermanos, abramos el corazón y el entendimiento para comprender este mensaje de Dios de este capítulo que hoy día vamos a leer. Comencemos pues y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos también del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Durante su vida reparó la casa del Señor, en su tiempo se reparó el santuario. Puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó el santuario con una fortificación. También en su tiempo se cavó el depósito para el agua, un estanque tan grande como el mar. En previsión de nuevas desgracias para su pueblo, fortificó la ciudad contra un eventual asalto. Qué majestuoso se veía cuando salía de detrás del velo del templo, rodeado de su pueblo. Era como la estrella matutina en medio de las nubes, como la luna llena en toda su plenitud, como el sol que ilumina el templo del Altísimo, como el arco iris cuya luz transfigura las nubes, como el rosal en flor en primavera, como el lirio junto a la fuente, como ramas de un árbol oloroso en verano, como el fuego en el aroma del incensario, como un vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como el ciprés que se alza hasta las nubes. Así era Simón cuando subía al santo altar de los sacrificios, revestido con su túnica de fiesta y con sus preciosos ornamentos. Su gloria centelleaba en el recinto del santuario. De pie junto al brasero del altar, recibía de manos de los sacerdotes las carnes sacrificadas. Sus hermanos formaban una corona a su alrededor, como el follaje de los cedros del Líbano, o hacían un círculo en torno a él, como troncos de palmeras. Entonces todos los hijos de Aarón, revestidos de sus ornamentos, iban a ponerse frente a la asamblea de Israel, llevando en sus manos la ofrenda del Señor. Simón ejecutaba en el altar los ritos litúrgicos y presentaba con gran dignidad la ofrenda al Altísimo, al Todopoderoso. Tomando la copa de vino, dejaba que corriera suavemente el jugo de la uva al pie del altar, como perfume agradable para el Altísimo, el Rey del universo. Entonces los hijos de Aarón lanzaban gritos de aclamaciones, tocaban las trompetas de plata forjada y hacían oír su sonido poderoso, como para llamar la atención del Altísimo. El pueblo entero, de un solo golpe, se echaba de bruces en el suelo, adoraban al Señor, al Todopoderoso, al Dios Altísimo. Los cantores lo alababan a voz en cuello. Era una inmensa y dulce armonía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo y se mantenía en oración delante del Misericordioso hasta que se acababa el homenaje al Señor y se terminaba la liturgia. Entonces bajaban del altar y extendían sus manos sobre la asamblea de los hijos de Israel, bendecía con sus labios al Señor y pronunciaba con toda solemnidad su nombre. Y el pueblo se prosternaba de nuevo para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendigan a Dios del universo, que hace en todas partes grandes cosas. Desde que nacemos nos hace vivir y nos trata siempre con misericordia. Que nos dé la alegría de corazón, que tengamos la paz en nuestros días, que Israel goce de ella hasta el fin de los tiempos. Que el Señor mantenga su benevolencia con nosotros y que nos libre a lo largo de nuestros días. Hay dos naciones que me exasperan y una tercera que ni siquiera merece llamarse de tal. Son los que moran en la montaña de Seir, los filisteos, y también ese estúpido pueblo que vive en Siquem. Jesús, hijo de Sirac, hijo de Eleazar de Jerusalén, fue quien puso en este libro tanta enseñanza y tanto saber, vertió en él toda la sabiduría que llevaba en su interior. Feliz el que lo lea continuamente. Si presta atención, se hará sabio. Si lo pone en práctica, se sentirá lo bastante fuerte en cualquier circunstancia,
porque la luz del Señor ilumina su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, este Simón era un sumo sacerdote del Antiguo Testamento que llevaba las ofrendas ante el Señor, y él las recibía de los sacerdotes, hijos de Aarón, que llegaban de los hijos de Israel. Todas estas ofrendas para darle gracias a Dios, cantarle alabanzas en ese lugar sagrado, donde ellos se reunían para que Dios los escuchara. Por eso es que todo el tiempo, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, cuando vamos al templo, lo hacemos para eso, para alabarle, glorificarle, darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Mucha gente dice que no es necesario ir al templo para que Dios nos ayude. Claro que es necesario ir al templo, es la casa de Dios, es la casa donde Él nos invita para ir a darle gracias y para darle alabanza a Él, que todo se lo merece. Claramente está que Dios está en todas partes, pero tenemos que tener un día para ir a hacer presencia ante Él, como lo hacía el pueblo de Israel. Ellos, cuando pecaban, cuando caían en el pecado, Dios los perdonaba a través de los sacrificios que le llevaban, y esos sacrificios los quemaban, y ese humito que subía hacia el cielo, Dios lo recibía como ofrenda por reparación de los pecados del pueblo. Entonces, hoy en la actualidad, mis hermanos, nuestras ofrendas que llevamos al templo son las gracias que Dios nos da todos los días de la vida. Porque ¿cuántas veces no nos ha levantado ya? ¿Cuántas veces no nos abre los ojos? ¿Cuántas veces no nos ponemos de pie, caminamos, y cuando nos alejamos del Señor, sentimos ese enfriamiento en nuestra alma? Nuestro espíritu está enfriándose. Por eso es necesario que vayamos y le demos gracias a Dios por lo que hace. Cuando tenemos un accidente, una enfermedad, un problema económico, cualquier problema que tengamos en nuestra vida, Dios nos escucha cuando le pedimos de su favor, ¿verdad? Él es misericordioso, pero también hay que corresponderle así como correspondía a este pueblo, ¿verdad? Simón, él se encargaba de todas esas ofrendas, recogerlas del pueblo y de los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes. Entonces, cuando ellos, antes de llevar a cabo todo esto, cantaban alabanzas al Señor, le alababan, le agradecían, y luego ya hacían el sacrificio, y después de eso pedían la bendición para todo el pueblo. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho por Dios? ¿Estará agradecido con nosotros? ¿Estará agradecido con lo que hacemos por Él? Lo más importante que nosotros debemos llevar a cabo ante el Señor es dejar de pecar, dejar de caer tanto en los pecados, en todo ese daño que hacemos a los demás, en hablar y andar haciendo chisme de los demás, en meter riña sobre otras personas. Todo eso está en contra de Dios. Dios no quiere que lo cometamos en nuestras vidas. Entonces, si nosotros paramos de hacer eso, yo les aseguro, hermanos, que Dios, esta alabanza es mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginarse. Alabarle a Dios a través de cómo nos portamos, de cómo llevamos a cabo nuestra vida, les aseguro que Dios nos está escuchando y Él, todo lo que le pedimos, nos ayudará. No hay por qué tener la menor duda de estas cosas, porque Dios es misericordioso, es bueno, Él nos guía todos los días de la vida y nos está protegiendo, pero nosotros dejamos esa protección cuando nos alejamos de Él. Entonces, también seamos caritativos, ¿verdad?, con nuestros hermanos necesitados. Y cuando vayamos al templo, cuando vayamos a misa, no seamos apegados a lo material. A veces sacamos $1 para dar de ofrenda. $1, ¿para qué sirve? Si tú mismo a veces, cuando vas en el camino, te lo encuentras. $1, mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios se merece eso? ¿Es lo único que tenemos para ofrendarle al Señor? No, no seamos apegados. Cuando vamos a comer, para darle allí al que nos sirve la comida, ahí sí sacamos la cartera y hasta damos $20, $30 y no se nos hace malo. Entonces,
¿Por qué se nos va a hacer malo darle al Señor que tanto nos da? Si de Él viene todo, lo que tú te vistes, lo que tú te calzas, lo que tú comes, lo que tú tienes para vivir en tu casa, todo lo recibes de Dios. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos hace malo ofrendar algo bueno para Él? No seamos apegados, mis hermanos, y les aseguro que Dios nos va a dar mucho más de lo que merecemos. Pero así como les digo, dando ofrenda, una buena ofrenda que a Dios le agrade, una buena ofrenda que nos duela, una buena ofrenda que sí en realidad sentamos en nuestro corazón que hemos hecho algo bueno para Dios. Porque Dios, les aseguro, mis hermanos, que no necesita nada de nosotros, pero por alguna razón nos puso en esta tierra. Dios nos ha puesto aquí en este lugar para que sirvamos en algo, no para que estemos de flojos, apegados a lo material y vivir cómodamente. No, hay que trabajar también, porque Dios se agrade con nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces así vamos a vivir, mis hermanos, más felices y agradando a Dios en todo lo que hagamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.